Buenos días, el Señor les bendiga. ¿Cómo amanecen? Espero que hayan pasado una noche descansada, una noche en bendición. Vamos a disponernos para ir comenzando este tiempo de hoy. Doctora Emma tiene el micrófono abierto. Bueno, quisiera que para iniciar este día de hoy nos ubicáramos en las escrituras, en Romanos capítulo 8. Seguimos allí aprendiendo de ese capítulo 8 de Romanos. Vamos a iniciar hoy este nuevo día leyendo la palabra del Señor allí, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mas el que escudriña los corazones, dice, pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Qué consuelo saber, ¿verdad?, que incluso cuando no sabemos qué orar, el Espíritu Santo de Dios ora por nosotras. Y estoy segura que hay momentos en la vida en los que no hemos sabido cómo orar. Y vamos a seguir teniendo esos momentos en la vida en los que no sabemos cómo orar. O tal vez hay momentos en los que podemos sentirnos paralizadas, tal vez por alguna emoción. Podemos sentirnos inseguras de lo que queremos o de la voluntad de Dios. O sencillamente no sabemos cómo expresarle al Señor nuestras necesidades. Y creo que es en esos momentos que tal vez una amiga de confianza puede acompañarnos y orar por nosotras. Y las oraciones de una amiga que conoce tal vez y comprende la situación por la que estamos puede ofrecernos una gran ayuda, un gran consuelo, puede ayudarnos a traer paz cuando no sabemos cómo orar, ¿verdad? Pero creo que más que una amiga, más reconfortante es saber que el Espíritu Santo siempre está orando por ti o por mí. Él comprende nuestra debilidad. Él sabe qué orar y cómo expresarle nuestras necesidades al Padre. Y de unas maneras que tal vez nosotros nunca comprenderíamos. Porque como dice la palabra, Él escudriña tu corazón, Él busca allí y siempre está intercediendo por ti. Él ora por ti según la voluntad de Dios. Él sí que conoce la voluntad de Dios. Es un privilegio realmente increíble. Qué privilegio increíble que el Espíritu Santo ore por nosotras. Él es completamente Dios, un miembro activo de la Trinidad. Y en constante unidad con Dios Padre y Dios Hijo. Dios mismo es el que está intercediendo por nosotras. Dios mismo es el que está elevando nuestras necesidades de acuerdo con su voluntad. Realmente es una
verdad, muy increíble iniciar este nuevo día pensando, reflexionando en esa gran verdad. Que el Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador, que es nuestro abogado, que Él está trabajando en nosotras para hacernos cada día más como Cristo, que Él está trabajando en nosotras para alinear cada día más nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos con el Señor a través de la oración. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo podemos estar seguras de que estamos alineadas con la voluntad de Dios. Oramos en esta mañana. Démosle gracias al Espíritu Santo de Dios por en esta mañana interceder por nosotras delante del Padre. Podemos confiar en esa promesa. Podemos confiar en esa promesa todos los días de nuestra vida. Y cuando no sabemos cómo orar, Él intercede por nosotros. No sé si haya alguna necesidad en estos momentos en tu vida. En mi vida la hay, en la que sencillamente a veces creemos saber cómo orar, o algunas situaciones en las que nos sentimos inseguras. ¿Será que como yo estoy orando es la voluntad de Dios? ¿Será que esta decisión que estoy pensando tomar o que he tomado, aunque todo el panorama indica que es lo que el Señor desea, realmente es la voluntad de Dios? El Espíritu Santo lo sabe y en esta mañana podemos recurrir a Él y decirle: Señor, tú que eres el que escudriña mi corazón, en esta mañana ayúdame. Ayúdame a orar conforme a esa voluntad de Dios que es buena, que es perfecta, que es agradable. Reconozco que muchas veces no sé cómo orar, pero tú, Señor, eres el que intercede por mí y puedo estar tranquila, Espíritu Santo, que tu intercesión por mí delante del Padre es mi bendición. Surgirá un efecto en mi vida y en todos los que están a mi alrededor para bendición. Esa es mi confianza en esta mañana, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida a este tiempo, Espíritu Santo. Te doy la bienvenida a mi casa, a mi hogar. Te pido en esta mañana, Espíritu Santo, que vengas como viento, Señor, ese viento que no sabemos de dónde viene, a dónde va, pero del cual estamos seguras que está, que se mueve. Espíritu Santo, muévete en mi vida, en la vida de cada una de mis hermanas en este nuevo día. Estás aquí, Señor. Estás aquí, he venido a encontrarme contigo. He venido a decirte nuevamente que hoy mi esperanza está en ti. Que aunque no entienda muchas circunstancias, aunque no entienda muchas situaciones por las que estoy pasando, aunque tenga incertidumbres en algunas áreas, en algunas situaciones que estoy viviendo, puedo estar segura, Espíritu Santo, que ahí en esa circunstancia, acerca de esa circunstancia, tú estás clamando por mí delante del Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu ayuda, por tu amistad. En esta mañana, Señor, quiero decirte gracias por tu ayuda, Espíritu Santo, por tu amistad, por conocerme como lo haces, por ocuparte cada día de mis necesidades delante del Padre. En este nuevo día me rindo delante de ti, Espíritu Santo, y te pido en el nombre de Jesús, escudriña mi corazón en esta hora y ora conforme a la voluntad del Padre por mí. Te necesito, Señor. Te necesito y te doy gracias por traer paz en medio de situaciones adversas.
Te necesito, Señor, es lo que puedo elevar, Señor, delante de ti en un nuevo amanecer, en una nueva oportunidad de día hoy. Es lo primero que quiero decirte en este nuevo amanecer. Te necesito, Señor. Te necesito, Espíritu Santo, en mi vida. Quiero darte gracias por tu presencia, por tu mover, por tu escudriñar en mi corazón, por tu amistad incondicional. Espíritu Santo, ven y muévete en mi vida en este nuevo día. Me rindo delante de ti. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por todo aquello, Señor, que hasta este momento no ha hablado bien de mí delante del Padre. Te pido, Señor, tú que me dices en este nuevo día que eres el que escudriñas mi corazón. Te digo, Señor, que no quiero llegar delante de ti, Señor, con mancha, con arruga. Por eso hoy nuevamente tengo que venir delante de ti y decirte, Padre, perdona. Perdona, Señor, borra el pecado delante de ti, Señor. Borra el pecado en mi vida. Anhelo conocerte cada día más, Espíritu Santo. Anhelo cada día poder disfrutar de mis tiempos contigo. Te necesito, Señor. Te necesito así como el aire en este nuevo amanecer, Señor. Te necesito. Necesito de tu mover hoy en mí. Necesito de tu presencia, de tu obrar hoy en mi casa, en mi familia. Toda situación que me trae pensativa, toda situación que te trae pensativa, colócala en esta hora delante de la presencia del Señor. Y Él, que es el que escudriña tu corazón, en esta hora intercede delante del Padre a tu favor. Puedes confiar en eso. Puedes confiar que Él conoce la voluntad del Padre y que Él en esta hora está intercediendo por ti y por mí. Que nada te turbe, que nada te espante, que nada te robe la paz. Él es el que viene en esta hora y llena nuestro corazón de esperanza, de paz. Esa esperanza de que vendrá un tornar aún en medio de la adversidad. Esa esperanza de que nuestro Dios tiene el poder para tornar todo lo que ha venido tal vez para desgracia en nuestra vida en bendición. Él es el que puede hacer esa oración correcta delante del Padre en este nuevo día, a tu favor y a mi favor. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos, ven hoy a nuestra vida con un aire fresco. Yo quiero colocar delante de ti, oh Señor, este tiempo. Pedirte, Señor, por cada una de mis hermanas. Pedirte, Señor, que venga, Señor, sobre ellas, ahí en sus lugares, las que aún no se han conectado y las que están aquí. Que venga, Señor, sobre ellas y traiga, Señor, de esa unción que solamente tú puedes traer sobre nuestra vida, que te muevas, Señor. Coloco este tiempo delante de ti, Señor. Solamente en ti es que quiero estar. Yo solo quiero estar cerca de ti. Sí, Señor. Tenerte dentro y disfrutar de amar. Oh, sí, Espíritu Santo. Abrir mi corazón y Abro mi entregar. corazón, Espíritu Santo, en este nuevo Pues día. tu presencia es todo para Anhelo mí. tu presencia en mi vida en este día. Solo quiero estar cerca de ti. Tenerte dentro y disfrutar de amar. Abrir mi corazón y entregar. Pues tu presencia es todo para mí, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Invade este lugar, invade mi casa, invade mi vida en este nuevo día. Espíritu Santo, muévete. Te necesito, Señor. Santo, ven.
llenarme, Señor. para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, Espíritu Santo. Heme aquí, soy tu templo. Encuéntrame y lléname por completo, Espíritu Santo. Por Dios, te lo pido en este nuevo día. Hoy te presento mi cuerpo, Para que puedas llenarme, Señor. para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo. Heme aquí, soy tu Encuéntrame, Señor. Encuéntrame y llena por completo. Ven, Señor. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, Invade mi casa, Señor. Invade cada corazón, Señor, de mi familia. Tu presencia, Señor, en este nuevo día, moviéndose en cada hogar. Dulce Jesús, no hay nadie como tú. Lo confesamos en este nuevo día, Señor, que no hay nadie como tú, Jesús. Tus palabras, Señor, son dulces como la miel. No hay nadie en el que podamos encontrar esperanza como en Jesús. Solo tú eres santo, Señor, solo tú eres digno. Te amamos, Señor. Te adoro, solo tú eres santo, Señor. Oh sí, Señor, te amo y te adoro, Señor. Te amo, te adoro, solo tú eres santo, Señor. Yo te amo, te adoro, solo tú eres digno, Señor. Eres santo, Señor, solamente tú eres digno. Yo soy tú. Yo soy tuyo, Señor, mío eres mi Padre. Eres mi paz. Soy tu hija, Señor, y te amaré por toda la Te eternidad. amaré por toda la eternidad. Yo soy tuyo, mío eres, mi paz. Hijo soy, te amaré por toda la eternidad. Mi espíritu Hoy mi espíritu clama, Abba Padre. Recibo tu amor, Señor, en este Recibo momento. tu amor en mí. Mi espíritu clama, Abba Padre. Mi espíritu clama. Recibo tu amor en mí. Sí, Espíritu Santo.
espíritu, Señor, clama por ti. Mi espíritu clama, Señor, como alma sedienta, Señor, en el desierto. Mi espíritu clama por ti, Señor. Que vengas hoy a mi vida, Señor, y la llenes por completo. Llena por completo, Señor, nuestra vida delante de ti, Señor. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte porque reconocemos que necesitamos más de ti, Espíritu Santo, en nuestra vida. Necesitamos que vayas más profundo, Señor, en nuestros corazones. Padre, que en este nuevo día tú escuches, Señor, aún la oración profunda de nuestro corazón. Esa que a veces, Señor, difícilmente sale de nuestros labios, pero que tu Espíritu Santo conoces también. Y tú hoy puedes, Espíritu Santo, elevar oración por nosotros delante del Padre. Por eso hoy clamamos, Abba, Padre. Te necesitamos, Señor. Que llenes por completo, Señor, nuestras vidas. Que llenes cada espacio vacío, Señor. Que no queremos conformarnos, Señor. Que queremos salir, Señor, de lugares cómodos y conocerte más, Señor, porque sabemos que hay más. Que tú te lleves, Señor, toda tibieza. Que tú te lleves, Señor, todo adormecimiento, toda duda, Señor. De que tú puedes traer, Señor, un transformar, un nuevo despertar. Yo te clamo, Señor, en este nuevo día por cada una de mis hermanas, Señor. Que tú invadas, Señor, por completo sus corazones, amado Padre. Así, Espíritu Santo, como tú eres ese buen amigo que clama delante del Padre a mi favor. Yo hoy vengo delante de ti, Señor, clamándote por cada una de mis hermanas de sala de oración, Señor, y te pido que les levantes. Que les levantes, Señor, que levantes sus espíritus, que te lleves, Señor. Todo lo que quiera venir a impedir, Señor, que ellas puedan ir más profundo en tu presencia. En conocer, Señor, cada día más de la profundidad de tus palabras. Padre, que no se conformen, Señor, sino que ellas puedan anhelarte, Señor, como esa alma sedienta en el desierto, Dios. Que tú les traigas, Señor, a nuevas fuentes de agua, Señor. Que tú les traigas, Señor, a nuevos tiempos, Señor, de lluvia. Que te lleves toda sequía, Señor, te lo clamo en esta hora en el nombre de Jesús. Toda distracción, Señor, en el nombre de Jesús se va de las vidas. Todo aquello que ha venido para distraer, todo aquello que ha venido, Señor, intentando robarnos el gozo de tu salvación en esta mañana, Señor, se va en el nombre de Jesús. Todo plan del enemigo que haya sido fraguado, que haya sido planeado para sacarnos de ese propósito de nadar y de conocer cada día más de ti, Señor, en el nombre de Jesús, se destruye por completo en las vidas. Clamamos por ti, Señor, en este nuevo día. Clamamos, Abba, Padre. Mi espíritu, Señor, clama por ti, pidiéndote, Señor, que llenes por completo
cada vida, Señor, cada hogar, cada familia. Que nos lleve, Señor, como el buen pastor, a fuentes de agua, Señor. Esa agua viva, Señor, que tú deseas que corra de adentro de nuestros corazones. Que no nos conformemos, Señor, con solo beber de esa fuente de agua, sino que de nuestro corazón fluya, Señor, esas corrientes de agua viva, como sabemos que es tu deseo, Señor. Como aquella vez, Señor, le dijiste a la samaritana, que si ella bebía, Señor, de la fuente del agua que tú le darías de su interior, Señor, correrían esas aguas de vida. Aguas, Señor, para vida eterna. Es mi oración, Señor, a favor de cada una de ellas en este nuevo día, de sus familias. Que escudriñe, Señor, cada corazón, Espíritu Santo, y clames por ellas delante del Padre, conforme a esa buena voluntad tuya, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que nos enseñes en este momento a través de la palabra. Que hables a nuestro corazón conforme a esa necesidad que tenemos de transformación. Que hoy tu palabra, Señor, venga y derribe, Señor, paradigmas. Hoy tu palabra, Señor, venga a nuestros corazones como agua, Señor, que calma la sed, que se lleva toda sequía, Señor, que riega la tierra de nuestro corazón y da frutos, Señor. Que tu palabra, Señor, hoy no pase vacía hacia ti, Señor, no regrese vacía hacia ti, sino que sea nuestro corazón esa tierra, Señor, que pueda dar fruto conforme al propósito por el cual tú la envías, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que te lleve, Señor, todo espíritu que nubla el entendimiento, que entenebrece el entendimiento y que nos permitas entender hoy, Señor, tu palabra a profundidad. Que nuestro espíritu, Señor, en un mismo espíritu con el tuyo logre discernir, Señor, la intención con la que tú hoy, Señor, vienes a hablar a nuestra vida. Porque necesitamos, Señor, conocer tu plan. Porque anhelamos, Señor, vivir en tu propósito. Porque anhelamos ese día, Señor, en el que nos vamos a volver a encontrar contigo. Y que tú, Señor, cara a cara nos puedas decir: buen siervo, buena sierva fiel. Entendiste tu propósito. Es nuestro deseo, Señor. No queremos pasar, Señor, este tiempo en esta tierra envanecida, Señor, en otras cosas, sino que podamos poner, Señor, nuestra mirada en lo verdaderamente importante, Señor, y es en tu reino. Y de esta manera, Señor, podamos ver cómo tú añades todo lo demás. Por lo que a veces, Señor, no intencionalmente, Señor, nos desviamos. Te pido, Señor, en este nuevo día, habla a nuestros corazones. Habla, Señor, hoy a nuestra vida, en el nombre de Jesús. En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor de... Permítame un momento para ponerlo en pantalla. Y Ministerio Cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta Cómo encontrar el plan de Dios para su vida, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir las verdades que la vida me ha enseñado. Esta semana estoy enfocando un tema que es de vital importancia para cada uno. ¿Cómo encontrar el plan de Dios para su vida?
En mis 2 charlas previas he explicado los primeros 2 pasos. El primer paso es dejar que Dios haga una nueva creación en nosotros en Cristo. El segundo paso es presentar el cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Cuando tomamos estos 2 pasos, Dios empieza a renovar nuestra mente. Cambia toda nuestra manera de pensar y luego nuestra mente renovada revela su voluntad en 3 frases sucesivas. Primero, como buena. Segundo, aceptable. Y tercero, perfecta. En otras palabras, cuanto más avancemos en la revelación de la voluntad de Dios, tanto mejor se pone. Hoy voy a explicarles con más detalle la naturaleza de la mente renovada. Ayer vimos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, y en el versículo 2 habla de ser renovados en nuestra mente. Ahora voy a leer el siguiente versículo, Romanos capítulo 12, verso 3, porque explica lo que pasa cuando se renueva nuestra mente. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero mostrarle hoy 4 características de la mente renovada y al estudiar esas características sería de mucha ayuda que usted revisara su propia mente para ver cuánto ha sido renovado en su mente y si hay áreas en que necesita más renovación. Primero, la mente renovada no se centra alrededor de sí, sino que se centra alrededor de Dios. Ya no se motiva por esas 3 frases verbales, yo quiero, yo pienso, yo siento, sino que se motiva por los valores, los propósitos y los motivos de Dios. Esos se vuelven más importantes que los nuestros. Le daré algunos ejemplos de lo que quiero decir. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Note esa primera frase, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la motivación de la mente renovada, su deseo y propósito. Es hacer solo lo que glorifica a Dios. No se pregunta, ¿me ayudará esto a mí? ¿Qué ventaja puedo sacar yo de esto? Más bien pregunta, ¿le hará esto gloria a Dios? Luego en Mateo 6, versículo 10, Jesús nos enseña a orar de esta manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando hacemos esa oración estamos renunciando a nuestra propia voluntad. En efecto, estamos renunciando diciendo si mi voluntad se interpone a la de Dios, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es una característica de la mente renovada. Entonces la mente renovada se asocia por una decisión al último propósito de Dios para la tierra. ¿Cuál es? Venga tu reino. La mente renovada siempre está dirigida hacia el restablecimiento del reino de Dios en la tierra. Su propósito más importante es la voluntad de Dios y el reino de Dios. La segunda característica de la mente renovada es que no es orgullosa. Pablo dice en ese versículo que ya citamos en Romanos 12:3 que no debemos pensar de nosotros mismos más de lo que debemos pensar. Quisiera leerles algunas palabras de Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y los que son de vosotros no será así, sino el que quiera ser primero de vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es otra característica distintiva de la mente renovada. No busca oportunidades para gobernar, sino para servir. No busca oportunidades para recibir, sino para dar. Su patrón de vida es Jesús, que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida. Hoy en nuestra cultura moderna la idea de ser un siervo no es muy popular. Todos quieren sus propios derechos, todos quieren manejar su propia vida y cuidar de sus propios intereses, pero la mente renovada no es así. La mente renovada no dice, ¿qué puedo recibir?, sino dice, ¿qué puedo dar? No busca exaltarse, sino humillarse. El gran evangelista Bowdy decía una vez: cuando yo era un hombre joven pensaba que Dios tenía sus regalos ordenados en estantes y que los mejores regalos estaban en los estantes más altos. Ahora he aprendido que es lo opuesto, los mejores regalos están en los estantes más bajos. Uno no tiene que estirarse para alcanzarlos, sino se tiene que agachar. La tercera característica de la mente renovada es ser sobria y realista. Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, verso 3, sino que piense de sí con cordura. Otra versión usa la palabra sobriedad. Me gusta esa palabra sobriedad. La mente renovada es sobria y realista.
Evita los dos extremos, por un lado la fantasía y el pensamiento ilusorio, y por otro lado el desprecio a sí mismo y a la depresión. Aquellos que tengan o que hayan tenido hijos adolescentes reconocerán rápidamente que uno de los problemas de la mente adolescente es que muy fácilmente se pierden en la fantasía. Es soñar despierto en la ilusión. Es difícil para un adolescente permanecer en contacto con la realidad, enfrentar los hechos objetivos de la vida, aún los objetivos de su propia persona. Ahora entiendo por qué Dios nos da gracia y paciencia para tratar con los adolescentes, pero debemos reconocer sin embargo que no es una característica de madurez. Una mente madura no se pierde en la fantasía, la ilusión, el proceso de soñar despierto e imaginar cosas. Por otro lado, la tendencia común de la mente del adolescente es que se deprime fácilmente y muchas veces un adolescente se aísla, se sienta solo en su cuarto a pensar, cada vez menos de sí mismo como persona y entra en un tipo de melancolismo y depresión como resultado. Nuevamente, estas cosas no son consistentes con la mente renovada. Por muchos años luché con un problema de depresión en mi propia vida y eventualmente Dios me enseñó, entre otras cosas, que yo estaba a cargo de mi mente. No tenía que darle cabida a los pensamientos negativos. Me enseñó que tendría que volver a disciplinar mi propia mente y cambiar muchos de mis patrones de pensamiento. Y al hacer esto fui liberado de muchos de mis patrones de depresión. Así que esa es la tercera característica de la mente renovada, sobria y realista. La cuarta característica de la mente renovada es que algo que no siempre es fácil de entender, volvamos nuevamente a las palabras de Pablo en Romanos capítulo 12, verso 3, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La mente renovada se mantiene en la proporción o la medida de fe que Dios le ha dado. No hace alardes o reclamos irrealistas. No dice tener una fe que no es real. Uno de los problemas grandes como ministro que he encontrado en la gente es que piensa que tiene más fe de la que tiene y dice, yo creo que Dios va a hacer esto y lo otro, y cuando no sucede entonces se decepciona y se deprime y a veces casi le echa la culpa a Dios. El problema es que fue más allá de su proporción de fe dada por Dios. Le mostraré en mi propia charla que hay una razón por la que Dios nos da ciertas proporciones de fe. Si entendemos el razonamiento de Dios y estamos en línea con sus propósitos, encontraremos que la proporción de fe que nos ha dado es la que en realidad necesitamos. No necesitamos más fe que la que Dios mismo nos ha dado. Él nos ha dado a cada uno la proporción de fe que necesitamos, pero es muy común entre las personas religiosas, personas que se creen muy espirituales, el tratar y creer más de lo que pueden creer. Y eso lleva a muchos tipos de problemas. Algunas veces personas que legítimamente podrían obtener ayuda médica no la consiguen porque creen que tienen demasiada fe para sanarse, pero no sanan. La fe siempre es humilde. Eso es algo que siempre debemos recordar. Habacuc capítulo 2, verso 4, el verso clave sobre la justificación por fe dice: He aquí por aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Note que el alma que se exalta a sí misma, que está enorgullecida, que hace reclamos que no están justificados, no está en la fe. La fe es humilde. La fe no tiene un yo muy grande y un Dios muy pequeño. La fe tiene un Dios grande y un yo pequeño. Y debemos movernos en la proporción de fe que Dios nos ha dado. Nuestro tiempo por hoy se ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para explicar el siguiente paso, para encontrar el plan de Dios, que es ser miembro de un cuerpo funcionando. En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito. Se vuelve loco mi mouse. Ay, Dios mío. Está rebelde hoy mi cursor. Permítame un momento. Bueno, a ver, quisiera que alguien me comentara que le hizo clic, como digo yo.
A veces nosotros escuchamos cosas y yo digo, no, me hizo clic, o sea, eso enseguida me llamó la atención. Quisiera que alguien me dijera que atrajo su atención de todo lo que hoy nos enseña esta serie, en este capítulo de hoy. Vamos a volver a colocar el título allí porque se me fue. ¿Cómo tener una mente renovada? A ver quién me ayuda. Ahí llegó el Simar me va a ayudar. ¿Quién me ayuda? Algo que le haya hecho clic. Bravo y hermana Norma, buenos días. Buenos Dios la días. bendiga. Bueno, a mí solo quiero decir lo que me hizo cuando dice que luego la medida de fe. Entonces, esa medida de fe que más está por encima de él y yo. Que no es lo que yo pienso, lo que yo siento, sino cuando tengo esa mente renovada es aceptar en todas las circunstancias la voluntad de Él. Sí, Amén. Amén. Interesante. Hermana Norma, buenos días. Les bendigo. Buenos días. Amén. Me hizo clic cuando el maestro dijo que a veces creemos tener más fe de lo que debiera, ¿no? Por lo menos, me explico, según Carté. Me corrigen si estoy equivocada. Él dijo que por lo menos hay momentos en que el médico te dice que tienes tal cosa, tienes que hacerte quimioterapia, tienes que hacerte radiaciones o tienes que hacerte una cirugía. Y la misma persona puede decir, no, ya el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. Y entonces muchas veces son una oportunidad que el mismo Dios te da, porque a través de la ciencia médica Él también te puede sanar. Y a veces se dejan pasar esas oportunidades. No me voy a hacer la operación talco porque el Señor me va a sanar o me va a quitar el tumor. A veces es necesario tomar decisiones. Yo recuerdo todos los eventos del Señor sanaba. Unas veces soltó la palabra, unas veces puso las manos, igual los discípulos, y una vez, o en varias oportunidades, tomó barro del piso, él se puede sanar. Yo entiendo allí que a través de la ciencia médica hay momentos donde también se puede sanar. Entonces, a veces hay personas que están viviendo un proceso fuerte y se niegan a recibir porque esa supuesta fe, después le sucede algo, ¿no? Que el Señor no te escuchó. Lo que entendí yo, que dijo el maestro de él. Y recuerdo que una amiga tenía diabetes, ella era cristiana, y yo veía que ella siempre comía de todo. Yo le decía, hermana, no coma eso, usted no le come. No, yo no tengo nada, yo anulo ese decreto. Yo soy una mujer de fe, yo anulo ese decreto y yo no tengo diabetes. Y siempre comía de todo. Yo no puedes comer eso, tienes que ser obediente, eso también es desobediencia. Ella siempre decía, y lamentablemente la diabetes se descuidó tanto que la diabetes le tomó los riñones y empezó a tener problemas con los riñones y terminó con los riñones, no le funcionaban. Entonces a veces tenemos que estar muy cuidadosas con eso de la fe. Incluso a mí me ha pasado muchas veces que me han dicho, hermana, ¿dónde está su fe? No diga que usted tiene eso, ajá, pero el diagnóstico está diciendo esto. Yo no es que lo estoy declarando, pero ahí tengo el papel que me dice, yo lo que voy a tomar es la medida que me recomienda el Señor y que me recomienda el médico también para ser obediente y seguir, porque también la ciencia médica es utilizada por Dios. En eso me hizo clic. Amén, amén. Así es. Gracias. Amén. Interesante, ¿ven? El Señor habla conforme a nuestras necesidades. Y sí, es interesante el tema de la medida de fe. Veo que coinciden ambas en eso, en esa parte. Bueno, una mente renovada es hoy el tema. Ya habíamos hablado ayer de los dos primeros pasos. Bueno, ayer y antes de ayer. Voy recordando, el primer paso es dejar que Dios haga una nueva creación en Cristo, en nosotros. Hablábamos de que el primer paso es la salvación.
el arrepentimiento. Cuando llega el arrepentimiento a nuestra vida, es el primer paso para un cambio de mente. Y eso no es solamente al inicio cuando conocemos a Cristo. Todos los días es una oportunidad de iniciar o de permitir en nuestra vida que el Señor haga procesos creativos. Obviamente es impactante, es importante inicialmente la salvación, ese arrepentimiento que viene a una vida para salvación. Pero aunque ya yo me arrepentí para salvación, ya tengo la vida eterna, todos los días, y esto es algo que pienso yo acá a título personal, todos los días yo tengo esa oportunidad, porque seguimos en ese andar, en ese peregrinar de nuestra vida, y necesitamos a veces esos nuevos comienzos en áreas de nuestra vida, y que todo empieza con el arrepentimiento. Cuando nosotros no estamos viendo la voluntad de Dios cumplirse en un área, pongamos por ejemplo las finanzas, que a mí me ha pasado, hablo por mí, es necesario que el Señor primero hace ese trabajo, ¿verdad? En mi corazón, en mi mente, y reconozco dónde ha estado mi pecado, dónde ha estado mi falta. Me arrepiento y le pido al Señor que venga ese proceso creativo en mi vida nuevamente en esa área, esa área vacía, ese cuarto oscurito que tenía allí sin ser alumbrado por la luz de Cristo. Y puedo experimentar nuevamente ese proceso creativo del Señor en esa área. Por eso todo empieza con el arrepentimiento. Y en la vida del no creyente es el primer paso, la salvación. Y ahí es donde empieza entonces el Señor con nosotros esa carrera de ir moldeando nuestra vida. Pero empieza por renovar nuestra mente, eso de lo que hemos hablado, lo que es la metanoia, el cambio de pensamiento, el cambio que genera un cambio de actitud también, que otras personas empiezan a notar también, ya no hace como antes, ya no se expresa como antes, porque viene el Señor trabajando en nosotros en ese proceso del cambio de mentalidad, y que también tiene que ver con una disposición de nuestro corazón. El segundo paso entonces es presentar el cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Hablábamos ayer, presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificios vivos. Cuando avanzamos en esto, Dios empieza a renovar nuestra mente. Hablábamos ayer del ejemplo del vaso con agua que colocaba el maestro Derek. El Señor, o sea, cuando a ti alguien te pide el vaso con agua que está en la mesa, difícilmente tú vas a poderle dar el agua por sí sola. Para darle el agua necesitas también el recipiente, y que Él usa este ejemplo para enseñarnos de que así el Señor desea trabajar en nosotros, que es tan importante el contenido como también es el recipiente, porque a veces como relacionamos todo el tiempo nuestro cuerpo con la carne, y que es así, entonces creemos que, el cuerpo es lo que nos sirve. Pero el Señor nos enseñaba ayer de que Él necesita nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y algo que a mí me hizo clic ayer fue eso, acerca de que el Señor decía, el maestro Derek decía que en otras palabras el Señor podía estarnos diciendo: si tengo tu cuerpo, te tengo a ti. Porque sí que es difícil, ¿verdad? Y de hecho la palabra lo dice, que el espíritu siempre está dispuesto, pero que la carne es débil. O sea, la carne siempre está haciendo esa resistencia. Ese vasito, ese recipiente, es el que siempre está haciendo la resistencia. Lo de adentro siempre está dispuesto, pero lo de afuera es lo que se resiste. Entonces por eso ayer eso me impactaba en mi corazón, porque como diciéndonos el Señor: si tengo tu cuerpo, te tengo a ti, que es lo más difícil de sujetar. Entonces, y que es una tarea de todos los días. Entonces en esto Dios empieza a renovar nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar, y luego empezamos a conocer entonces así la voluntad de Dios en esas tres áreas sucesivas, que la voluntad de Dios, podemos empezar a ver que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y que es perfecta, como en un proceso así como el amanecer, como cuando va saliendo el sol.
vamos entendiendo la voluntad de Dios en esas tres dimensiones, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Eso va hablando mucho de nuestra madurez espiritual. Ayer nos hablaba la enseñanza acerca de lo que Pablo dice en Romanos 12. Hoy seguimos con Romanos 12. Ayer hablábamos en los versículos 1 y 2. Hoy pasaremos a ese versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y lo recuerdo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si el Señor a mí me asignó para yo ser apóstol a las naciones, puedo confiar que el Señor me ha dado una fe que me alcanza para ejercer ese llamado, para ser apóstol a las naciones. También ahí viene un grado de dificultad, como decía la hermana Fátima, de creer en aquello, y como hoy dice la enseñanza claramente, forzar nuestra medida de fe, ¿ya? Como le llaman hoy muchos predicadores, la super fe, para empezar a creer en cosas que el Señor no ha asignado para mí. Mira que eso es un arma de doble filo, porque a veces a lo que el Señor nos ha asignado nos cuesta trabajo creer. Entonces ahí sí podemos cuestionar nuestra fe, porque si el Señor me ha llamado a mí a realizar cierta tarea, puedo estar segura y convencida que la medida de fe que el Señor me ha asignado para cumplir esa tarea es así, la voy a recibir, me ha sido dada. Pero cuando empiezo a moverme, y de eso también hemos hablado con respecto a una vida con propósito, a querer de pronto moverme en aguas de llamamiento ajeno, entonces no me va a dar la fe para eso, porque mi medida de fe no fue asignada para eso. Por eso podemos confiar que el Señor nos ha dado la medida de fe que necesitamos para alcanzar el propósito que Él tiene para con nosotros en este tiempo. Eso tiene que ser claro en nuestra vida. Entonces Él habla hoy de 4 características de esa mente renovada. Y esto lo podemos entender, todo esto que estamos diciendo, que ha dicho la hermana Fátima y la hermana Emma, con una mente renovada, una mente que no hace, una mente carnal no puede, sencillamente no puede entender esto que estamos hablando. Primero, 4 características de la mente renovada, y las repaso porque Mari se me iba perdiendo. Yo tenía un docente en la universidad que decía: ya te enredaste en la mata de sábila. ¿Cómo se enreda uno, por Dios, en una mata de sábila, verdad? A veces nos ahogamos en vasos con agua o nos enredamos en cosas sencillas. Vi que Mari se me iba enredando en la mata de sábila, pero Mari, ya te voy a dar los pasos 1, 2, 3, 4 con las características de la mente renovada. Primero, la mente renovada no se centra alrededor de sí, sino de Dios. Ya no se centra alrededor de eso que hablábamos ayer, que tiene que ver con las emociones carnales, y del intelecto carnal, y del, ¿quién me recuerda? Intelecto carnal, pensamiento carnal y emociones carnales. Que el intelecto carnal dice: yo creo. Que las emociones carnales dicen: yo siento. Perdón, el intelecto carnal es el que dice: yo pienso. Las emociones carnales son las que dicen: yo siento. ¿Y quién me habla de la otra? Intelecto carnal, emociones carnales. Acabo de decirla. Ese yo pienso, ese yo siento. ¿Con qué tiene que ver el yo pienso? Con el intelecto, ¿verdad? O el yo creo. Ahí me enredé. Y esas emociones carnales, que son las que sencillamente se mueven alrededor del yo siento. Entonces, todo lo que podemos saber de que una mente renovada ya no se centra alrededor de eso, porque finalmente alrededor lo que hay ahí, en ese yo pienso, en ese yo siento, en ese yo creo, ahí lo que hay es un yo,
un ego. Ese ego, no sé si a ustedes cuando les enseñaban evangelismo nos ponían a pintar la sillita con la crucecita, o la sillita cuando no está Cristo con el yo. Entonces, en esa sillita sentado ahí el yo representa ese yo pienso, yo creo, yo siento, ese egoísmo del yo, como decía yo ayer que aprendía de alguien, del yoísmo. Entonces, una mente renovada ya no se motiva por eso. Ya una mente renovada se motiva por los valores del reino, se motiva por los principios de Dios. Antepone, bueno, yo toda la vida yo he pensado así, pero ahora quisiera saber qué me dice a mí el Señor, qué me enseña el Señor a través de su palabra con respecto a esto. Y si tú te abres a considerar lo que el Señor piensa acerca de un asunto, ya tu enfoque cambia, y ahí es donde tú empiezas a renovar tu mente. Un pensamiento que tú tenías por muchos años se derriba y lo reemplazas por un principio de Dios. Así es que viene la madurez espiritual. Una mente renovada que no se centra alrededor de sí mismo, todo lo hace para la gloria de Dios. No piensa en que las cosas que hace solo sean para beneficio propio, sino que se pregunta si eso que hará le dará gloria a Dios. A veces perdemos mucho tiempo en cosas que no son para la gloria de Dios, y la mejor forma de salir de ahí es preguntar, bueno, ¿yo estoy glorificando al Señor con esto, o esto solamente me está inflando a mí el ego o alguna área de mi vida? Entonces es la mejor forma, y la mente renovada sabe que todo lo que hace debe hacerlo buscando la gloria de Dios. Mateo 6:10 nos da ese bosquejo de oración del Padre Nuestro, de esa oración de nuestro Señor Jesucristo, en la que Él dice, venga tu reino, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Y es ahí donde el Señor Jesús nos enseña a renunciar a nuestra voluntad y poner por encima de ella la voluntad del Padre. La mente renovada siempre está direccionada hacia el restablecimiento del reino. ¿Cómo puedo yo establecer reino con esto que estoy haciendo, con esto que estoy proponiendo? Me parece que hay un micrófono abierto. Bueno, segunda característica, la mente renovada no es orgullosa. Sí, la pastora Emma tiene el micrófono abierto. No es orgullosa. Romanos 12:3, este pasaje de Romanos 12 a mí personalmente es de los que más me gusta y de los que más me exhorta, y me lo sé. Este pasaje de hoy de Romanos 12:3 fue, creo, de los primeros pasajes bíblicos que yo me aprendí. Que nadie tenga un concepto más de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Esto yo creo que de ahí me tuvo que haber sacado el Señor, porque yo era una persona que me consideraba autosuficiente. En mi falta de paternidad, porque tuve desafortunadamente un padre que por mucho tiempo no me proveyó, yo desarrollé, y eso me lo enseñó el Señor cuando llegué a Él, cuando Él me encontró, que yo había desarrollado un espíritu de autosuficiencia. O sea, yo creía que todo, o sea, lo que yo quería tener me tocaba sudarlo, trabajarlo, y a mí me costó aceptar la paternidad de mi Dios como un proveedor, porque en mi mente se montó esa fortaleza de que si lo quieres, trabaja, consíguelo, y en esa se me creó una cuerda corta. Cuando llego al Señor, una de las cosas que el Señor me enseña es a derribar eso, de que Él era mi Padre, que Él era, todo venía para mi vida, todo venía de Él. Entonces, aprender a pedirle primero las cosas a Él, o antes de querer tener algo, preguntarle si era la voluntad de Él, no fue fácil. Yo creo que por eso este pasaje para mí es muy importante. Empecé a tener un concepto mayor de mí misma del que debía tener. Yo no era autosuficiente. Mi dependencia estaba y está en el Señor. Entonces, eso es orgullo. Y una mente renovada no es orgullosa.
Es la segunda característica. Por eso hoy el pasaje de que no debemos tener o pensar más de nosotros mismos de lo que somos, más de lo que debemos pensar. Y Jesús enseñó, Él fue el ejemplo claro, que Él enseña que Él no había venido a recibir, sino a dar. Por eso decimos que el reino de los cielos es el mundo al revés. Él que era el mayor, Él que era Dios, Él que era el rey, ¿verdad? Vino a dar, no vino a recibir, no vino a ser servido, a ser servido, ¿sí? Entonces, Él vino a servir, y así es que debe pensar una mente renovada. Piensa que puede dar más de lo que puede pedir. Yo en algún momento les he colocado el ejemplo que siempre coloca Yokoi Kenji. Me gusta escuchar algunas reflexiones de Yokoi Kenji, no todas, pero sí la mayoría. Y me gusta mucho eso que él enseña acerca de la mentalidad de la gente japonesa en cuanto a su forma de trabajar. Cuando ellos llegan a una empresa, ellos van más pensando en qué pueden darle ellos a la empresa, qué pueden ellos aportarle. Y eso es un ejemplo, y esto, fíjate que a pesar de que, bueno, yo me acuerdo que cuando yo me di cuenta que Yokoi Kenji era cristiano, fue porque yo lo oía, yo decía, él parece cristiano, porque muchas cosas que él enseña se acoplan a los principios bíblicos. Y efectivamente cuando me di cuenta dije, ve, con razón, sí. A nosotros se nos enseña esto. El Señor Jesús nos dio ejemplo de esto. De que cuando nosotros, de hecho el mayor ejemplo y la mayor forma de poner eso en práctica es en la misma iglesia, en la congregación. Hay gente que desafortunadamente está en las congregaciones esperando que se les sirva, que todo el tiempo estén por ellos y para ellos, cuando el Señor también está esperando que ellos primeramente se den. ¿Qué necesita tu congregación de todos esos talentos que tú tienes, que el Señor te ha entregado? Ponerlos por obra. Y si hay que lavar baño, se lava baño, y si hay que barrer y trapear, se barre y se trapea. Y todo eso lo hacemos con gozo, porque hemos entendido de que el Señor nos alcanzó y nos ha llamado para establecer su reino en la tierra, y nosotros establecemos reino aquí en la tierra cuando servimos, cuando damos de todo lo que Él nos ha entregado. Entonces, la tercera característica es que es sobria y es realista. Voy repasando. La primera característica, la mente renovada no se centra alrededor del yo. La segunda es que no es orgullosa, no piensa más de sí de lo que debe pensar. Vive más en torno a lo que puede dar de lo que le pueden dar a ella, o de lo que puede recibir. Y la tercera es que es sobria y es realista. Piensa de sí con cordura, evita ciertos extremos de la fantasía, y habla aquí del ejemplo de los adolescentes, porque esto es sinónimo de inmadurez. Por ende, no cree fácilmente en estados de melancolías y de depresión. Esto también nos sirve para generar alertas en nuestras vidas acerca de nuestros estados de ánimo. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así con respecto a esto? ¿Por qué hay melancolía en mi vida con respecto a esto? Porque está tratando de venir frustración y depresión con respecto a esto. No debería sentirme así, porque una mente renovada es sobria, porque una mente renovada es realista. Entonces, y es el ejemplo claro de lo que colocaba la hermana Fátima allí, de lo que decía la hermana Fátima acerca de ese ejemplo de, no, yo puedo comer todo lo que quiera, porque eso también está como el chiste del que se está ahogando y el Señor le mandó el helicóptero, le mandó la lancha, le mandó, y finalmente se murió y llegó al cielo renegando porque yo estaba esperando que tú me salvaras. Entonces, la mente renovada no es así. La mente renovada es realista, es sobria, y no se comporta como un adolescente. Hay algo que le llaman los psicólogos, y que la adolescencia prolongada en la vida de las personas que se quedaron en esa adolescencia, adolescentes eternos. No es el deseo del Señor que nos quedemos en adolescencias así prolongadas. La cuarta característica, se mantiene en proporción a la medida de la fe que Dios le ha dado. Problemas de este tiempo
es la superfe. No es irrealista en cuanto a esto. La mente renovada no es irrealista en cuanto a este tema de la fe. Hay gente que dice tener más fe de la que tiene y vive cayendo en frustración porque no ve lo que supuestamente creyó. Y mira que es hasta una estrategia del enemigo para dañar nuestro temperamento, estropear la madurez de nuestro carácter, porque esto trae frustración. Cuando empezamos a creer ciegamente en algo, y eso no se da, eso trae frustración a nuestra vida, y por eso es que ahí puede llegar la depresión, y por eso es que podemos caer en melancolía. Yo me acuerdo de la primera vez, yo creo que de mis experiencias en vida cristiana, me acuerdo cuando el Señor me dio la oportunidad de comprar mi primera casa. Yo nunca más recuerdo haber tenido una certeza de algo como esa vez. Era una certeza y yo me moví, hicimos, mi esposo y yo, o sea, seguros de que el Señor nos había entregado esa casa. A veces le digo, Señor, yo quiero volver a creer en ciertas cosas de mi vida de esa manera. Y efectivamente, se me había otorgado la medida de fe para creer por esa casa, porque el Señor así nos las entregó. Y sé que el Señor nos las entregó porque lo hicimos sin deuda. Entonces, me traía a la memoria ese recuerdo, esta parte de que esa mente renovada se mantiene en proporción a la medida de fe que Dios le ha dado. Y él cierra hoy la enseñanza diciendo que el alma que se exalta a sí misma no está en la fe. Y algo muy bonito que él dice al final, porque la fe humilde tiene un Dios grande y un yo pequeño. Y volvemos a tocar el tema de la humildad. Si resumimos todo esto que estamos diciendo, lo podemos llevar a esa palabra, humildad. Necesitamos humildad para pensar de esta manera. La mente renovada es una mente humilde. ¿Por qué? Porque la fe es humilde. La fe tiene un Dios grande y un yo pequeño. Pero voy a tomar. La fe tiene un Dios grande. La fe humilde tiene un Dios grande y un yo pequeño. Entonces vamos a orarle al Señor en esta mañana. Si alguien quiere decir algo, para pasar a orar, ¿alguien tiene algo más para decir? Si no, pasamos a orar. Sí, muy buenos días. Hola, Jessica, Quiero pues aportar algo. Claro que sí. Siento que sí, bendecida. Siento que es como un estilo de vida que uno escoge, porque la fe cuando muchas personas a veces dicen que uno tiene que tú como que no sabes tú, pero entonces lo importante es que yo creo y que alrededor de todas las personas que a veces uno encuentra en el camino, personas negativas, personas que le quieren como dañar el pensamiento, entonces ahí es que está como que la clave para uno sobrepasar esos conceptos que nos influyen. Sí me hago entender, o sea que esa fe y lo que aportaba nuestra hermanita con respecto a la compañera del azúcar, entonces es un equilibrio también que uno debe de tener entre la ciencia y la fe, que el médico nos dicen esto, lo otro, y uno dice, no, que yo no tengo. Entonces, también uno tiene que tener una mente renovada en que todo está en un equilibrio. Y a veces, por ejemplo, en la cuestión del COVID, hay personas que decían que no se van a poner la vacuna porque ellas tenían fe que no les iba a pasar nada. Y yo creo que eso se vivió. Hay personas pero entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es algo, una duda que de pronto uno tiene y que que le llega a uno, que a veces uno llega a un momento, oye, pero ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será que no me pongo la vacuna porque yo tengo fe de que a mí no me va a pasar nada?
Entonces, a veces uno dice, no, Señor, yo tengo fe. Entonces, cuando uno tiene como que esa mente renovada y dice, yo tengo fe, pero también tengo que estar con los pies en la tierra. Y si ya existe una vacuna, bueno, ponerme la vacuna. Entonces, siento que es como un equilibrio, porque tampoco puedo decir, a mí no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, salimos a una fiesta, salimos a una reunión, vamos a una consulta, nos toca a veces salir a hacer diligencias al banco y vamos a estar rodeadas de personas. Entonces, no podemos decir, no, a mí no me va a pasar nada y yo no me voy a poner esa vacuna, porque eso sucedía. Entonces, es la mente, es más que todo, siento yo que es como, tiene que haber como un equilibrio entre lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que estoy viviendo con el mundo. Eso es, pues, era el aporte, pues. Equilibrio, has dicho algo. Para Norma, muy también. importante, equilibrio. ¿Puedo agregar algo de lo que dice la hermana? Bueno. Hermana Norma. Bueno. Yo me entrecorta. No, lo que dice la hermana, primero es cierto que es un estilo de vida, pero la misma Biblia dice que la fe es por oír la palabra. Ese estilo de vida que voy a vivir de acuerdo a una mente renovada está en el manual, que es la palabra de Dios. Y Dios no usa el mismo método para todos los que tienen fe, porque Dios es un Dios que obra de muchísimas maneras. Entonces hay que estar claro en eso, porque cuando yo tengo esa mente renovada, tengo esa fe madura, ya los conceptos que escucho no me resbalan, como digo yo, porque ya tengo esa fe confiando que la voluntad de Dios para mi vida no es la misma para Norma ni para Fátima. Cada quien vive su proceso, pero lo que me muestra es el consejo de la palabra que dice que es eterna. Por ejemplo, hermana, rapidito, porque para no hablar mucho, yo antes era muy temerosa en cuanto, que me daba temor salir sola, pero ahora en esta época, ya el tiempo que tengo caminando en el Señor y eso, yo me he acostumbrado a proclamar lo que dice. Por ejemplo, en el Salmo dice, cuando dice, no tengo temor de malas noticias, no me está diciendo que no me van a llegar las malas noticias. ¿Ves? Sí me van a llegar las malas noticias. Pero cuando yo proclamo que el Señor está conmigo, que aunque me llegue una mala noticia, Él puede ser que me tambalee, pero me va a dejar caer. Entonces es diferente porque tenemos que vivir es por la palabra, por el consejo de la palabra de Dios. Claro que vivimos en este mundo, que por eso que dice la Biblia que nosotros no somos este mundo, estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces tenemos que vivir entrenándonos con la palabra de Dios, porque esa es la mejor herramienta, su palabra. Entonces eso es lo que le quería agregar a lo que me dijo esta persona que dice, yo conozco un caso, eso que dijo Fátima, una hermana que ella se estaba haciendo la quimioterapia porque tenía cáncer en el seno, y un día dijo, no, el Señor me sanó. Pero claro, el Señor es un Dios sobrenatural y obra de muchas maneras, pero ¿dónde está? Tengo que mostrar veramente dónde está lo que me hicieron resultados para decir que el Señor me sanó. Ella no siguió, por cuenta de ella, no siguió haciendo el tratamiento y ella falleció porque a veces que somos desobedientes. Pero no podemos encapsular todos los casos de la misma forma, porque tenemos un Dios maravilloso, como yo siempre digo. Lo mejor que hizo fue que nos hizo a todos diferentes, porque no nos hizo robots. Y es obra de muchísimas maneras que muchas veces no entendemos, pero siempre prevalece la voluntad de Él. Bueno, hasta que Mire, hermanita, yo le doy gracias a Dios porque por la vacuna, hoy lo compruebo. O sea, siempre corrieron tantas noticias por la bendita vacuna que uno se ponía a dudar. Y yo, sin embargo, uno declara siempre el Salmo 91 y yo no tengo miedo y tal cosa, pero eso no quiere decir que yo voy a salir a la calle sin protección. Yo para todas partes donde voy, hasta para la congregación, yo utilizo mi tapaboca y mi protector plástico en la cara. En todas partes donde voy,
y sigo el protocolo. Tuve la oportunidad de ponerme la vacuna en todas partes hasta el sol de hoy, siempre me cuidaba y no me había pasado. Yo pienso que gracias al Señor que yo me puse la vacuna, estoy pasando el COVID y me dieron ciertos síntomas, pero para la gloria de Dios no me dio los pulmones, que era lo que yo tenía. Acuérdense que a mí me hicieron una tomografía hace 3 meses, que yo tenía unos granulomas, que son tumorcitos en los pulmones. Yo decía, Dios mío, si me agarra el COVID. Y todos los médicos me decían que yo tenía, antes, ¿no? Que yo tenía neumonía basal, y por eso que me hice la tomografía. Y le doy gracias a Dios porque cuando el doctor me vio, me dice, Fátima, tiene la saturación el 100%, pero la prueba del COVID en la nasal está full de COVID. O sea, para la gloria de Dios, nomás que me dice, se quedó ahí en la garganta y en la nariz. No me dio, seguí obediente a las instrucciones del médico y a lo que Dios me decía. Lo que utilicé ese tiempo, meterme en oración, escuchar videos, porque me decía guarda reposo. Y le doy gracias a Dios porque pienso que la vacuna me ayudó a que yo no me complicara, y por la gloria de Dios, hoy les estoy contando que ya pasó de una semana. Siempre es obediente. El hecho de que yo declare la palabra no significa que voy a seguir como sin cumplir el protocolo, salir a la calle, y lo voy a seguir haciendo, porque yo no solamente me cuido, de pronto yo puedo ser una portadora sana, pero puedo tener el virus y transmitírselo a un hermanito de la iglesia, a un familiar mío. Así que siempre es obediencia en todo, una mente renovada, estar clara, como tú decías, Normita, una mente que pienso yo, sí, como decía la hermana Egma también, de la palabra, sí, yo creo en la palabra, la declaro, pero voy a ser obediente. Así es, equilibrio, como decía la hermana Gisela, un equilibrio. Y esto también nos sirve con el tema de la baja estima. Mira que dice que nadie tenga un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener, sino que cada quien piense de sí con cordura. Eso también está para aquellos que les falta fe. Aquellos, por eso hablo de las cuerdas cortas, porque es algo, es que la hermana Gisela lo resumió, como decía yo allí, esa palabra equilibrio, ni muy, ni tan, como decimos acá. Entonces, no somos más ni menos de lo que el Señor ha establecido en nuestra vida. Nuestra fe nos tiene que alcanzar es para creer en lo que el Señor nos ha asignado. Esto también nos evita, nos ayuda a no desarrollar el tema de la envidia, el tema del celo, porque es lo que el Señor a mí me ha asignado, no lo que le asignó a la hermana. Así como la hermana lo hace súper chévere, como la hermana habla súper chévere, pero a mí el Señor me asignó cierta o me entregó cierta asignación, para no redundar, y en eso me voy a mover, y para eso el Señor me entregó esa medida de fe. Me gusta porque el apóstol Pablo dice, por la gracia que me da. Él habla por la gracia que le fue asignada. Y dice, digo a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, que piense de sí con cordura. El Señor todo lo hace perfecto. Él es nuestro ayudador, como hoy amanecimos en este día hablando, proclamando esa ayuda de nuestro amigo el Espíritu Santo. Él nos va a seguir ayudando para poder alcanzar ese propósito, ese plan que Dios estableció para con nosotros. Él es el que nos va ayudando todos los días a renovar nuestra mente, a medida que Él nos va revelando su palabra, argumentos que por años y años estuvieron allí en nuestras mentes, se caen, fortalezas son destruidas, paredes hechas de pensamientos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, se caen en el nombre de Jesús. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor, que es más cortante que espada de doble filo. Padre, en esta mañana te doy gracias, antes que nada, por el propósito, Señor, por la gracia que tú has puesto en cada una de nosotras. En esta mañana podemos alabarte, glorificar tu santo nombre, Señor, porque podemos estar confiadas, Señor, que
tú nos has otorgado esa medida de fe, Señor, que necesitamos para poder alcanzar ese propósito, ese plan, Señor. Toda duda hoy se disipa en el nombre de Jesús. Todo engaño de Satanás hoy se derriba en el nombre de Jesús, que no podemos, que nos falta, que no tengo, que fulano sí tiene. Hoy en el nombre de Jesús todos esos argumentos son derribados, Señor, por tu palabra. Porque hoy, Señor, tú nos hablas, nos enseñas que nos has otorgado una medida de fe necesaria, Señor. Nosotros seguimos disponiendo nuestra vida, Espíritu Santo, para que tú continúes haciendo esa obra diaria en nuestras vidas, en nuestras mentes. Necesitamos, queremos, anhelamos, Señor, renovar nuestra mente, no conformarnos, Señor, a este siglo, ni acomodarnos, Señor, a lo que la sociedad piensa, sino que, Señor, queremos avanzar en ti, Señor, en lo que tú dices, en lo que tú estableces, Padre. Por eso temprano, Señor, te orábamos en común acuerdo con las hermanas, Señor, Espíritu Santo, que necesitamos de tu obrar en nuestras vidas para poder avanzar todos los días en ese propósito, Señor, que tú has asignado para cada una de nosotras. Te seguimos pidiendo, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, a cada día poder avanzar, poder madurar, poder crecer en esta vida, Señor, que nos has asignado, esta vida cristiana, Señor, que es de todos los días, que es un día a la vez, como tú nos enseñabas, Señor Jesús. Bástate mi gracia, porque cada día trae su propio afán, Señor. Para hoy me basta tu gracia. Hoy proclamamos en el nombre de Jesús que para este día nos basta, Señor, tu gracia. La necesitamos, Señor, y la tenemos en este día. Ayúdanos, Señor, también como dice tu palabra, a vivir cada uno de nuestros días de tal manera que traigan a nosotros sabiduría. En esta mañana, Señor, proclamamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú hoy nos enseñas, Señor, a vivir este día de tal manera que en la noche, cuando nos vayamos a acostar, podamos decir: ha traído sabiduría a mi vida, Señor, este día vivido, experimentado en ti. Por eso te damos gracias, Señor. Ayúdanos. Te pedimos, Señor, que nos guardes en este inicio de tiempo, de este inicio de día. Lo entregamos delante de ti, confiadas y seguras, Señor, de que tú vas delante de nosotros, que tú eres, Señor, el que abres caminos delante de nosotros, que el hombre, Señor, planea, pero tú, Jehová, diriges los pasos. Hoy podemos confiar, Señor, que aunque tengamos planes, Señor, los colocamos delante de ti, y tú, Señor, eres el que diriges los pasos, Señor. Nos hemos aprestado para la batalla, Señor, como dice tu palabra, pero tuya es la victoria, Señor. Por eso en esta mañana te glorificamos, te damos gracias, porque nuestra esperanza y nuestra confianza, Señor, de este día está puesta en ti, Señor. Dependemos de ti, te alabamos, te exaltamos, te pedimos, Señor, cúbrenos en este día. Guárdanos, Señor, bajo la sombra de tus alas. Padre, en el nombre de Jesús, proclamamos la sangre de Cristo sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor, que tú guardas el entrar y guardas el salir de cada una de mis hermanas. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permitas volver nuevamente mañana para seguir, Señor, en este proceso de aprender de ti. Mañana, Señor, en el que nos levantamos por nuestros hijos, que nos levantamos, Señor, por nuestras familias, porque queremos, Señor, marcar esa diferencia, Señor, en nuestras generaciones, bendito Dios, y eso solamente lo puedes hacer tú. Nosotros nos disponemos, Señor, ayúdanos, coloca el querer como el hacer en cada una de mis hermanas, Señor, a levantarse por sus generaciones futuras, a levantarse por sus hijos, por sus familias, Señor, por ellos mismos, por ellas mismas como madres. Coloca el querer como el hacer, Señor, en los corazones. Yo te doy gracias, Señor, por sala oración. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos fortalezcas, que nos ensanches cada día más, Señor, para conocerte de manera más profunda, Señor, para amar más cada día, escuchar tus palabras, Señor, que tanta dirección nos da. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Abrazos a todas. Con el favor de Dios nos vemos mañana. Amén, amén. Gloria al Señor por este día. Amén. Buenos días. Amén. Bendecido día para todos. Amén, amén. Amén. Yo les guarde y proteja.